Hola, bienvenidos al podcast de Beck Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beck Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. En el informe de hoy volvemos sobre un tema que no por repetido deja de ser relevante dado las repercusiones que suele generar en el mercado. Y la última semana vuelve a ser un ejemplo de lo que hemos venido señalando en los últimos tiempos en cuanto a los temores que el mercado tiene sobre un cambio en la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Lo ocurrido durante la semana pasada, que mostró una caída fuerte del Standard & Poor's del orden del 2% y cierta apreciación del dólar frente a varias monedas, en particular monedas de mercados emergentes, tiene dos orígenes vinculados entre sí. Uno es el dato de inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de mayo, el cual, medido como en la forma que lo utiliza la Reserva Federal, que es la inflación sin rubros volátiles como alimentos y energía, lo que se le llama habitualmente inflación subyacente, esta dio un guarismo de 3,8% en el mes de mayo, contra, recordemos, casi 3, 2,96 en el mes de abril, y 1,65 en el mes de marzo, siempre hablando en los últimos 12 meses. Esta inflación la inflación medida de esta manera en los Estados Unidos se había mantenido desde hacía ya varios meses en un rango entre 1,60 y 1,70% anual, con algunas lecturas tan bajas como 1,20. Había llegado a estar por arriba del 2 antes de la pandemia, pero luego cayó por debajo de esos niveles. Pero ahora ciertamente ha vuelto con fuerza a ubicarse por encima del 2%, que es la meta indicativa promedio, subrayemos promedio, por parte del Banco Central norteamericano. Con las lecturas anteriores, la postura de la Reserva Federal fue, bueno, esto es un fenómeno transitorio, ciertamente hay elementos para pensar que así lo es, pero mes tras mes, ya luego de 2 meses con registros bastante por encima del 2%, parecería que el mercado está queriendo ver o esperando ver algún cambio de actitud por parte de la Reserva Federal. Y esto nos lleva a la segunda cuestión, que es la reunión de junio del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal, realizada entre el 15 y el 16 de junio, que es la que, tras las declaraciones realizadas por el presidente de la Reserva Federal durante la semana pasada, terminaron de desencadenar estos episodios de volatilidad. ¿Qué hubo de nuevo en esta reunión del Comité de Política Monetaria, que en líneas generales como conclusión mantuvo la instancia de política monetaria que venía manifestándose hasta ahora? El elemento más interesante está en lo que se suelen llamar las proyecciones que acompañan, digamos, la resolución del Comité de Política Monetaria, el cual es un informe el cual resume las distintas proyecciones económicas que hacen los integrantes del Comité de Política Monetaria y un cuadro en particular que es el que resume las proyecciones sobre tasa de interés de política monetaria en los próximos años. Aquí es donde hay una diferencia más importante con respecto a lo que habían sido las proyecciones en el mes de marzo. En el horizonte hacia 2021 el panorama no cambia, o sea, por unanimidad todos los miembros del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal están pensando en una tasa de interés,
en los niveles que está actualmente, en el rango de 0,25%. Pero para el año 2022, en esta oportunidad, aparecen 7 integrantes del comité con tasas de interés mayores que las actuales, o sea, que están esperando un aumento en la tasa de interés para el próximo año. Y de todos ellos, 2 la ponen incluso por encima del 0,5%. Si comparamos con las proyecciones realizadas en marzo, había solo uno que ponía la tasa de interés hacia 2022 por encima del 0,5% y 4 en total los que planteaban una suba de tasas. O sea que allí hay una variación importante, aunque la mediana, o sea, esto es las estimaciones que acumulan el 50% de los integrantes del comité, esto obviamente no se mantuvo cambiado con respecto al mes de marzo. Pero ya aparecieron algunos desvíos respecto de lo que había sido esa situación. Y es más marcado aún la diferenciación si miramos hacia el año 2023. Para ese año había 7 integrantes en la estimación de las proyecciones de marzo, había 7 integrantes que esperaban una suba de tasas hacia 2023, 2 de ellos poniéndola por encima del 1%. En esta reunión de este mes son 13 los integrantes del Comité de Política Monetaria que esperan un aumento de tasas para 2023 y 2 de ellos incluso la ubican por encima del 1,5%, 5 serían los que la estarían ubicando por encima del 1%. O sea que aquí hay realmente un cambio significativo de perspectivas con relación a lo que se venía viendo hasta ahora, ¿no? O sea, hasta el mes de marzo, la gran mayoría de los integrantes del Comité de Política Monetaria situaban la inflación en la tasa de interés de política monetaria en los mismos niveles que los actuales. Ahora, en el mes de junio, esto se ha hecho mucho más equilibrado, a tal punto que justamente la mediana de la tasa de interés de política monetaria, de la tasa de interés interbancaria, pasó a 0,6% contra el 0,1% que venía mostrando hasta el mes de marzo. O sea que aquí hay realmente un cambio importante de perspectiva, o sea, ciertamente en la opinión de los integrantes del Comité de Política Monetaria deberíamos estar esperando con mucho más probabilidad que en el mes de marzo un aumento de tasa de interés hacia el año 2023. Dicho esto, también pongamos en perspectiva de lo que implica, o sea, en el rango máximo estamos hablando de tasas algo mayores al 1,5% en dos de los casos, en buena parte de ellos está más bien por encima del 1, no llega al 1,5%, y en muchos todavía, digamos, está por debajo del 1%, con una inflación que seguramente en el año 2023 va a estar bien instalada arriba del 2%. O sea que esta tasa de interés que proyectan los integrantes del Comité de Política Monetaria no solo es una tasa de interés baja para lo que es la historia de la política monetaria en Estados Unidos, sino que además es negativa en términos reales y bastante inferior a lo que debería ser el crecimiento del producto nominal en los Estados Unidos. Esto es la evolución de la inflación más el crecimiento del producto. Cuando las tasas de interés están por debajo de la evolución del producto nominal, la instancia de política monetaria sigue siendo expansiva y la historia ha mostrado que en ese contexto normalmente la inflación sigue un camino ascendente. O sea que si algo nos está diciendo este panorama es que si bien las expectativas de tasa de interés se han revisado al alza en un horizonte de 2 años,
seguimos teniendo un panorama de tasas de interés reales negativas, lo cual, vuelvo a insistir, históricamente y además por sólidos fundamentos económicos, suele ser bueno para el mercado accionario y no suele ser bueno para el dólar. Con lo cual, lo que cabría esperar, y de alguna manera lo ocurrido en la jornada del día lunes 21 en los mercados, de alguna manera ratifica que después de los nervios de la semana pasada, ha vuelto un poco más de claridad al mercado y se ha puesto en su justa medida lo que implica esta revisión de expectativas. Pasando raya, digamos, en definitiva, seguimos con una perspectiva de dólar débil, seguimos con una perspectiva de política monetaria expansiva, seguimos con una proyección de tasas de interés reales negativas en una economía que también seguimos pensando que tiene por delante un camino de recuperación en este proceso de pospandemia. Todo lo cual se aúna para que los fundamentos de lo que veníamos hablando hasta ahora, más allá del tropezón de la semana pasada, siguen estando presentes. O sea, las perspectivas para el mercado accionario siguen siendo buenas, y en particular para aquellas acciones que se denominan habitualmente de value, o sea, cuyos precios relativos están relativamente bajos en comparación con sus perspectivas de ganancias, seguimos teniendo un panorama favorable. Así que bueno, creo que la ocasión era buena para resaltar, digamos, lo que es nuestra perspectiva de mercado de largo plazo, basado justamente en la evidencia de estos nuevos datos, tanto en lo que tiene que ver con la inflación como en la resolución de política monetaria de parte de la Reserva Federal. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.